Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Ya estamos en las puertas de la Navidad. De hecho, es probable que esta entrevista ustedes la vean el día de Navidad o la semana siguiente. Pero nunca es tarde si la dicha es buena y mucho más cuando hablamos de un amigo como es don Antonio Piñero que nos ve desde Bayona, ¿no? Sigue por... Estoy en Bayona, sí, aquí perdido entre la montaña, pero genial. Y agua y mar, genial, un sitio idílico. Me alegro muchísimo, Antonio. Un sitio fantástico que tuvimos la ocasión de visitar este verano y de movernos en tu barco, Sí, que es otra de las grandes pasiones que tienes en la actualidad, de la que tenemos muchísima envidia. Hoy no vamos a hablar de barcos. Bueno, en principio no vamos a hablar de barcos, ya veremos, ya veremos qué se da a la no cosa ser que sea de la barca de del la que barca, de la barca. Hoy de la vamos a barca. hablar no es un barco, pero de alguna manera sí es una herramienta para caminar y para viajar. Todos los libros lo son. Y este último de Antonio Piñero especialmente. Me atrevería a decir casi que es la obra de casi una vida. Un recopilatorio en el que creo que te hace muchísima ilusión. No hemos hablado todavía de él. Los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario. Editado por ti, aunque has tenido ciertas colaboraciones y publicado Pero por, muy estupendas, ¿eh? por Editorial Trota. Estupendas. Cuéntanos un poco de dónde surge esta idea, que me consta que no es nueva, sino que ya hay mucho tiempo, y cómo os animáis a hacer un libro de esta factura, de este tamaño, con la calidad que tiene el libro y con las dificultades que ello implica, claro. Claro, bueno, pues el libro tiene, eran 1772 folios, nada Ujú. menos, y la idea empezó en el 2011, hubo una reunión en San Millán de la Cogolla, porque al principio Claudio García Turza, que era el director del Instituto de Filología, dijo, vamos a hacer una, digamos, una reunión de la interpretación española de la Biblia desde Alfonso X el Sabio más o menos hasta ahora, Ujú. con las aportaciones españolas, exégesis española, y así entraba dentro de un grupo de Biblias hispánicas. Pero yo le dije, vamos a ver, Claudio, si resulta que hacemos eso, esto fue antes del 2011, tenemos que fijarnos en la Biblia, en el texto de la Vulgata, que es lo que Ujú. manejaban entonces, no en el texto griego, eso ha cambiado mucho desde Muchísimo. Alfonso X el Sabio hasta ahora. Yo creo que lo que debemos hacer es una nueva traducción a partir del texto hebreo y a partir del texto griego tal como está ahora. Y Ujú. entonces dije, así, muy bien, venga, reúne a la gente. Y yo reuní aproximadamente 25 colaboradores. Hay que tener en cuenta que hay 22 o más libros, depende de cómo los cuentes, en el Antiguo Testamento y Ujú. 27 libros en lo que llamamos el Nuevo Testamento, Biblia hebrea. Y entonces reunimos a 25 colaboradores. ¿Y cuál fue el primer problema? Pues sinceramente, el primer problema fue, ¿hacemos solo una traducción nueva? Y yo dije, mira, estamos en el siglo XXI. Hacer una traducción nueva de la Biblia tiene poco sentido. Sobre todo del Nuevo Testamento se habrán hecho entre el siglo XX y XXI por lo menos 80 traducciones. ¿Qué vamos a aportar? Segundo, el texto griego del Nuevo Testamento, aquel que quiera hacer una traducción buena, Ujú. es siempre el mismo. Está editado por la Universidad de Münster, que tiene un instituto donde colaboran, a lo mejor, bueno, no están allí todos, ¿no? Pero en el mundo colaboran 100 personas, Ujú. 100 personas haciendo, digamos, la recapitulación de más de 5.000 manuscritos, de más de 130 papiros y editando el texto que podemos recuperar en torno al año 200. Entonces, ¿cuál es la novedad, Antonio? Porque es una novedad importante. La novedad importante al principio, aparte de adoptar el texto 28 Ujú. de esta, digamos, institución, la novedad es que cambiamos radicalmente el orden de edición de libros del Nuevo Testamento, un orden que está aproximadamente fijo desde la época de Eusebio de Cesarea. Pon Concilio de Nicea, Siglo cuarto. 325, ¿no? Es Ujú. decir, hace 16 siglos. Empieza el libro por Mateo.
Y luego resulta Porque cuéntanos, para los que no son tan estudiosos de la Biblia, ¿por dónde suele empezar el Nuevo eso es, Testamento y por dónde lo arranquéis? ¿Cuáles son las grandes eso, diferencias? que suele empezar por el Evangelio de Mateo. Ujú, Van los evangelios seguidos, luego Hechos, ujú, perdón, Juan, y se añade Hechos. Pero nosotros hemos considerado que los evangelios son un producto tardío del ujú, cristianismo primitivo y que antes escribió Pablo. Primera cosa, cuando se escriben los evangelios, ha muerto ya Pablo. ujú. Si tú vas, sin embargo, a la calle y le preguntas a cualquiera, aunque sea medianamente culto, y le dices, vamos a ver, ¿quiénes o las cartas de Pablo y los evangelios? ¿Cuáles se escribieron primero? Y te dirá la gente, pues los evangelios. Que son los que primero aparecen, claro. Claro, y resulta que eso es radicalmente Y equivocado. además que cuentan una historia anterior, porque Pablo sí que cuenta una historia ya de un Jesús resucitado que él no ha conocido. O casi dudamos si lo ha conocido o no, y si lo Ujú. conoció, no le importaba. Bueno, Muy bien. entonces, eso es bastante interesante. Así que lo primero que le dices a la gente, oiga, mire usted no puede leer los evangelios lo primero, tiene que leer aquello, ya que el Nuevo Testamento es, digamos, el Ujú. corpus, el cuerpo de escritos que nos ha legado la Iglesia primitiva sobre sus inicios. Yo creo Sí. que lo más lógico es leerlo en orden cronológico, Ujú. porque tiene un movimiento intelectual. Y dirá la gente, bueno, ¿y usted por qué dice eso? Y yo le digo, pues porque Pablo, que ya se había muerto, era el gran maestro de de las iglesias después del año 70. O En sea que el ya año 70, los evangelios se escribieron después de que Pablo hubiera muerto tomado posesión de la de la iglesia. iglesia. Claro, ¿y En esas por dos qué? almas, Pedro, Pablo. Claro, ¿y por qué? Porque a partir del año 70 y sobre todo un poquito más tarde, con las guerras de los Ujú. judíos contra Roma, la mayoría de las, llamemos, iglesias santiaguinas de Santiago, Ujú. Jerusalén, o petrinas de Pedro en Antioquía, luego en Corinto, Roma, se las habían pasado por las orcas triunfales los romanos. Es que los romanos habían liquidado a todo judío que encontraban por delante, porque ellos no distinguían entre judíos corrientes, digamos, que no aceptaban que Jesús era el Mesías, y entre judíos no corrientes que sí aceptaban que Jesús era el Mesías. Ujú. Entonces, realmente, ¿qué pasa? Que cuando se escriben los evangelios, pongamos, desde el año 72, 73, 2, 3 años después de la destrucción de Jerusalén por las tropas de Tito. ¿Qué pasa? Pues que los judeocristianos Son de Pablo, eran todos. minoritarios, se los Ujú. habían cargado prácticamente o estaban muy dispersos, mientras que las iglesias paulinas, que poco a poco iban incorporando en su seno convertidos del paganismo, se iban engrosando cada vez más, de Ujú. tal manera Y que sí, sentían necesidad de contar la historia, porque claro, los judíos de Jesús, por así decirlo, ya lo sabían, ajá, pero pero no los había paganos surgido, no. no había surgido del movimiento Jesús original la intención de escribir la historia de Jesús. No. Lo que había surgido desde muy pronto, como pasó con Qumran, era escribir, por ejemplo, una hoja de papiro o un Ujú. librito en donde había palabras de Jesús, palabras importantes, Pero una no frase, sistematizar su historia. no, o un milagro, o Ajá. una parábola, Ujú. o un enfrentamiento con los fariseos. Eso sí, se empezó. Alguien dirá, bueno, si esperaban los primeros cristianos que el fin del mundo iba a venir tan pronto, ¿por qué escribían eso? Bueno, pues mientras venía, hablaban con sus vecinos, Mientras iba viniendo. mientras iba viniendo, hablaban con sus vecinos y les decían, oye, mira, esto fue lo que dijo Jesús, este milagro dijo Jesús, mira qué Ajá. parábola más bonita. Eso sí estaba escrito. Entonces, Antonio, el primer libro que se escribe es el de la carta de Pablo a los tesalonicenses y después, ¿cómo va? Y después tenemos que editar de las 14 cartas que el Nuevo Testamento dice que son de Pablo, Ujú. como resulta que toda la investigación, toda, protestantes, católicos, independientes y tal, opina
que de esas 14, solo 7 son totalmente auténticas. ¿Hay alguna discusión con Colosenses y Efesios? Bueno, pues nosotros nos vamos a lo seguro y entonces editamos las 7 cartas auténticas, que van desde Primera Tesalonicenses hasta Romanos. Pero fíjate una cosa. ¿Y qué pasa con las otras? Y las otras, que son Colosenses, Efesios y Segunda Tesalonicenses, vendrán más tarde. Voy yo a mirar el índice, vendrán más tarde, Sí. porque introducimos. Enséñanos el libro, ya que estás. Introducimos las cartas 7 de Pablo desde Primera Tesalonicenses a Romanos. Y además por orden cronológico. Sí. La gente no sabe que en el Nuevo Testamento corriente el cuerpo de cartas de Pablo empieza por Romanos, porque es la más grande. Curiosamente va de mayor a menor en tamaño. Ya me digas tú, vaya una manera de colocar las cosas. Un criterio de operatividad en vez de... O sea, de mayor a menor. Y la más pequeñita al final. Bueno, y por bloques. Entonces nosotros hemos colocado las 7 cartas que son Primera Tesalonicenses, Gálatas, Primera, Segunda Corintios, Filipenses, Romanos y Filemón. Son 7. Y entonces, terminado eso, ahora ya sí, que vienen los evangelios llamados sinópticos, pero ahí hay un cambio. No empezamos por Mateo, porque ya la ciencia actual dice que el evangelio más antiguo es Marcos. Por lo tanto, no tenemos más remedio que empezar por Marcos. Y además, Mateo y Lucas, en gran parte, copian a Marcos. Así que lo mejor es editar primero Marcos. Ahora bien, cuando llegamos ahí, a Lucas, hacemos una parada y nos preguntamos, y ahora yo miro la introducción, si nosotros podemos decir que Hechos de los Apóstoles es una obra de Lucas o no. Esta edición dice que no es una obra de Lucas. Eso va en contra de la inmensa mayoría de los investigadores. Claro. Pero afirmamos que muy probablemente no es de Lucas, pero sí es de un discípulo de Lucas, lo mismo que Pablo tiene discípulos, por ejemplo el de Colosenses, que copian a Pablo y lo comentan, o Efesios, que copia a Colosenses y lo comenta. Del mismo modo, creemos que Hechos de los Apóstoles no es obra de Lucas, pero sí es obra de un discípulo de Lucas, lo cual explica un montón de cosas, porque hay muchas contradicciones y muchas diferencias. Y entonces ponemos Hechos ahí de un modo más o menos orientativo. Entonces, para recapitular, tenemos las 7 de las 14 las 7 de las de Pablo. Sí. Después tenemos ¿me has dicho que a Marcos? No. Tenemos 7 de Pablo y luego tenemos a Marcos, Mateo y Lucas. Mateo y Lucas. Y después de Lucas no va Juan, sino que van... Y luego Hechos de Apóstoles, pero con paréntesis, diciendo probablemente esto no es de Lucas, sino de un discípulo, aunque sea más tarde. Y una vez que hemos visto eso, ahí ya volvemos a meter de entre las cartas, llamémosle falsas de Pablo, ponemos las primeras, que son Colosenses, Efesios y Segunda Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque la investigación siempre ha dicho que o esas cartas hay que ponerlas muy detrás del cuerpo auténtico de Pablo o muy lejos. Y entonces lo más lógico es que se hayan producido bastante cerca. Y por eso algunos dicen que Colosenses es de Pablo. Algunos. Y ahí hay una deuda, digamos, a la duda. Pero, en fin, nosotros aceptamos que Colosenses, Efesios y Tesalonicenses. Y ahí nos paramos otra vez. ¿Y sabes qué metemos? A ver, ¿el Apocalipsis o Juan? No, Hebreos. Hebreos. Porque Hebreos es una obra que ya cuando lo lea la gente se va a caer para atrás, porque es una obra importantísima. Es decir, que para la formación de la teología cristiana, sin duda Pablo es importante, los evangelios son importantes, el evangelio de Juan que va aparte es importantísimo, pero luego viene Hebreos. Hebreos es una carta monumental de teología. ¿Y quién escribe Hebreos?
Es que no se sabe. No se sabe, pero es monumental, ciertamente después de Pablo. Y esa idea que cambia totalmente la figura de Jesús y lo hace sumo sacerdote, el sacerdote eterno. Jesús fue un laico, ¿eh? Fíjate el cambiazo que le da. Bueno, pues eso es tan importante, que tiene una importancia, como digo, tan grande en el cristianismo, que lo ponemos ahí porque creemos que se escribió antes que el Evangelio de Juan. Y una vez que ya hemos pasado hebreo, ya sí que nos viene el Evangelio de Juan, pero ahí hay otro corte. A ver. Separamos nítidamente el Apocalipsis del Evangelio y las tres cartas. ¿Y por qué? Porque desde la Iglesia antigua, fíjate, desde el año 250, sobre todo en el Mediterráneo oriental, es decir, los obispos de la zona oriental ya dijeron claramente que el Apocalipsis no era de Pablo. Y es tan tremenda esa diferencia, la gente tampoco lo sabe, que el Apocalipsis no fue universalmente aceptado como una obra del Nuevo Testamento hasta el siglo X, que ya manda, ¿eh? Manda a narices, por no decir otra cosa. Y entonces resulta que, claro, dividimos lo que es el Evangelio de Juan, las tres cartas, primera, segunda y tercero de Juan, y hacemos el hincapié en que el Evangelio de Juan probablemente es obra de una escuela, no de uno, sino de varios autores. Y que desde luego el autor de Primera de Juan y el autor o autores del Evangelio no son el mismo. ¿Y el del Apocalipsis? Y el Apocalipsis lo ponemos inmediatamente después. Porque fíjate que yo pensaba que me ibas a decir que el Apocalipsis se ponía antes del Evangelio de Juan porque era anterior. Porque... No, es posterior, probablemente, bueno, no lo sabemos. El Evangelio de Juan puede ir de entre el 95 y el 105, y el Apocalipsis probablemente la última redacción es la época de Domiciano, en torno al 96. Ahora bien, ante la duda, y como hay que separar, como la tradición de Juan es muy antigua en algunos aspectos, o sea, que el Evangelio de Juan, aunque sea menos histórico, sea más místico, tiene digamos, partes que deben de ser muy antiguas, tradiciones muy antiguas, pues lo ponemos antes. Luego ponemos el Apocalipsis, luego viene, y aquí es lo curioso, primera, segunda Timoteo y Tito detrás del Apocalipsis, porque son muy tardías. Y finalmente, Judas, Santiago, primera Pedro y segunda Pedro. Y curioso es que segunda Pedro y primera Pedro afirmamos claramente, fíjate qué cosa más extraña para la gente. Oiga, primera Pedro y segundo Pedro, ¿y usted dice que esas cartas son paulinas? Pues sí, señor. Esas cartas, primera Pedro y segunda Pedro, son paulinas. Y es el esfuerzo, yo ahí lo veo clarísimo, es el esfuerzo que hace. Eso que tú decías antes, como han perdido terreno los grupos santiaguinos, que además se lo liquidan en el año 62, le cortan el cuello, ¿no? Bueno, o a pedrear, vete tú a saber, no se sabe. Y se está perdiendo las iglesias petrinas. Bueno, pues entonces el esfuerzo, a mí me parece esto es básico para entender el Nuevo Testamento. Ese grupo que tú llamabas de los paulinos, que eran los que inmediatamente por formación natural, no porque se iban incorporando expaganos, pues se van haciendo cada vez más grandes y los judíos cada vez más pocos en las comunidades, pues resulta que, en mi opinión, la gran iglesia paulina, no la petrina, que es la que hace el Nuevo Testamento, es la que se esfuerza por recoger los restos de esas iglesias santiaguinas y petrinas e incorporarlos a su gran iglesia. Es decir, no es al revés, como dice la gente, que hubo una iglesia de Pedro que no aparece por ninguna parte, no aparece por ningún sitio en el Nuevo Testamento, y esa se incorporó, y a esa
o esa se encargó de incorporar a Pablo. No, no, es al revés. O sea, que la iglesia de Pedro en realidad no existió, sino que Pablo utilizó a Pedro, o colocó a Pedro como primer papa, pero desde una perspectiva absolutamente paulina. Paulina, no judía. Pablo, que ya se había muerto, Sí, claro. sino las iglesias paulinas. Lo que yo quiero decir es que las iglesias paulinas no fueron exclusivistas. Intentaron a toda costa que su evangelio paulino estuviera aceptado también por otros grupos, llamémosle judeocristianos, y los incorporan en el Nuevo Testamento. Por eso incorporan a Mateo, por eso incorporan a Santiago y a Judas, y por eso escriben Primera y Segunda Pedro. Pedro ya había muerto. Fíjate, Pedro hacía, cuando se escribe Segunda Pedro, calculamos que Pedro, el auténtico, había muerto por lo menos 60 años antes. Igual era difícil que lo leyera, sí. Sí, pero sin embargo, la iglesia paulina, que digo que es comprensiva, hizo un esfuerzo tremendo para no quedarse sola y decir, yo tengo que recoger a aquellos judeocristianos que están de acuerdo con la idea fundamental de Pablo y no pido más, a saber, que el sacrificio de la cruz no es una muerte horrible, sino es el sacrificio redentor de la humanidad. De la humanidad, ojo, no solo de los judíos, sino de todo. Y segundo, que ese Jesús Mesías ha resucitado, está a la derecha del Padre y va a bajar en cualquier momento, segunda venida, y va a restablecer el caos de este mundo. El éxito de Pablo, de la escuela paulina, entonces, es que universaliza el mensaje y consigue exportarlo a distintas comunidades. O sea, lo que transmite de original esta obra es al revés. O sea, con este cambio notable estamos diciendo, la iglesia petrina, lo siento mucho, lo sentimos de verdad, no existió, pero no se perdió. ¿Por qué? Porque todo aquello que fuera aceptable de esa presunta iglesia petrina fue recogida por la paulina. Y el Nuevo Testamento es una obra de política eclesiástica sutil y muy abarcadora, en el que tiene, claro, importancia Jesús por una parte y Pablo por otra, pero sin rechazar a los demás. Ahora, se les nota de que pie cojea. Claro. Fíjate, hay 21 cartas, ¿no? Sí. El Nuevo Testamento. Hay por lo menos 21 cartas. Bueno, entonces, hay 14 de Pablo y hay 7 del resto de los apóstoles. Claro. 14 atribuidas a Pablo y 7 del resto de los apóstoles. Y Judas cabe en una hoja de papiro, como quien dice, y Juan, tercera Juan, y con suerte cabe en media hoja de papiro. Es decir, que claro, se le ven las orejitas a la iglesia. Y las mujeres aparecen poco también. Hombre, y también, claro, pero lo que quiero decir es que la gente vea que este libro ofrece una perspectiva muy cambiante, muy histórica del Nuevo Testamento y que lo cambia todo. Y solo hemos hablado del orden, pero las consecuencias del orden de la lectura son básicas. A eso iba ahora. Enséñanos el libro un momento, Antonio. Sí. ¿Cuál es el...? ¿Se ve en mi cara? Se te ve perfecto. ¿Y se ve el libro? Perfectamente. Oye, sí. ¿tú te has dado cuenta que este libro así de gordo vale para tirárselo a uno a la cabeza y acabas... un enemigo en tu casa por la noche, coges este libro y se lo tiras a la cabeza a un ladrón y le dejas cao. Espero que no sea el espíritu. Antonio, lo que tú comentabas, ¿cómo cambia la perspectiva de quien está acostumbrado a leer el Nuevo Testamento de una manera y se atreve a la aventura, que no deja de ser una aventura, por otro lado, de leerlo del modo que proponéis? ¿Cómo cambia la perspectiva mental y la espiritual incluso? Pues yo diría que la gran perspectiva es el Jesús de los evangelios, ojo, te lo está poniendo delante de tus narices, querido lector, un evangelista Marcos y sus sucesores que tienen unas gafas que son paulinas. Es decir, esos señores tienen unas gafas paulinas y te están transmitiendo ya desde Marcos, aunque no lo diga claro,
hay dudas si el principio del Evangelio Sí. ya se dice comienzo del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. No está en todos los manuscritos. O sea, hay duda. Supongamos que sí o supongamos que no. Ya desde Marcos te está presentando a Jesús como el gran guerrero divino. Es decir, de alguna manera, fíjate en la idea. Es cierto que tanto Pedro como otros colegas y como Pablo, es cierto porque está en el Nuevo Testamento, que ellos, lo mismo Pedro que Pablo, pensaron que Jesús mientras estaba en la tierra era un hombre corriente. Ahora, un hombre especialísimo, Sí. especial, corriente. Y Marcos ya dice, bueno, claro, dice Pablo que está sentado allá a la diestra de Dios después de resucitar. ¿Y eso cómo es posible? Y ya Marcos dice, quieto, que es una idea paulina. A Jesús, Dios, que es un hombre, Dios lo adopta como hijo en el bautismo. Pues esta es la primera perspectiva. A partir de esa adopción, ese Cristo que es humano, al mismo tiempo, durante su vida, tiene rasgos divinos. Piensa, por ejemplo, en Octavio Augusto. Mira, Augusto no tenía nada que ver orgánicamente hablando, genéticamente hablando, nada con Julio César. ¿Es verdad o no? Sí, pero Sus familias eran distintas, pero Julio César lo adopta como hijo. Esa adopción en el mundo romano es mucho más fuerte. Fundamental, sí. Y en el mundo moderno. Y en el mundo griego también igual. Y eso es el sistema como Marcos hace compatible que un ser humano, incluso en su tierra, de alguna manera tenga rastros o sesgos de esa divinidad que propiamente solo se consigue tras la resurrección. Eso es un cambio tremendo. Importantísimo. Eso es un cambio tremendo de perspectiva. Ese cambio tremendo de perspectiva está también en esta obra. Ahora bien, diremos, esta obra que cambia la perspectiva es por gusto, es decir, porque a nosotros se nos han salido, mira, alguno lo ha dicho. ¿Tú sabes lo que me ha pasado, por ejemplo? Pues cuando yo le entregaba este libro a algún amigo que me lo había pedido aquí en Bayona, que era del seminario sobre el Jesús histórico que yo tenía aquí, y lo ha visto, por ejemplo, algún camarero u otro señor así, y lo mira así y dice, va, esto del Nuevo Testamento a mí no me interesa. Y yo me quedo así mirándolo y digo, este tío es tonto. Fíjate que yo soy un hombre independiente, este tío es tonto. Este señor no sabe que del Nuevo Testamento se imprimen 30 millones de ejemplares cada año. Esto es. Que se regalan o que se venden. Que es el libro más editado del mundo mundial, vamos, o como diría cualquier chavalín, ¿no? Que es la base de nuestra civilización. A ese que me dijo una vez, dice, bah, no me interesa. Claro, porque no hubo tiempo. Yo le hubiera dicho, oiga, ¿usted es musulmán? Y me habría mirado así, me habría dicho, ¿está usted loco? Yo musulmán. Oiga, ¿y usted es budista? Me habría mirado también con ojos, este está loco. O usted es sintoísta, usted es cristiano. Usted, aunque no crea y me haya dicho que, bah, esto no me interesa, su mundo mental es cristiano. Claro. Entonces, a usted le interesa muchísimo saber algo del Nuevo Testamento porque es el libro más influyente de toda la historia, al menos en Occidente. Y aquel que diga, esto no me interesa, el Nuevo Testamento culturalmente se está cortando las alas. ¿Y qué ha supuesto ya? Vamos a ir terminando, Antonio. Para ti, como investigador, con una cantidad innumerable de libros a tus espaldas, de haber estudiado como nadie en las fuentes bíblicas, ¿qué supone para ti esta nueva lectura? Bueno, pues es darle a la gente que sea consciente la base sobre la que poner razonablemente su fe o no tenerla. Es decir, este es un comentario laico. ¿Y qué quiere decir laico? ¿Que va contra la religión? Mentira. Un comentario laico quiere decir que separa la religión, que es del ámbito privado,
de la vida social que es público. Entonces, ¿qué ofrece? ¿Qué es para ti esto? Pues para mí, y respondiendo directamente a esa pregunta que tú dices, mire usted sea creyente o no sea creyente, el Jesús histórico le importa. Es verdad. Si no es creyente, pues para saber cómo era el personaje, conforme nos parece, y ahí está la cosa, este libro es humilde en el sentido de que continuamente no te hace un trágala, no te dice, oiga, mire usted no crea en la multiplicación de los panes. De ningún modo te dice eso. Ya. Te dice, mire usted, los católicos dan estas razones para que es posible que algún hecho de Jesús estuviera aquí. Los protestantes dicen, bueno, pues sí, hay que entenderlo simbólicamente. Los independientes dicen, bueno, pues esto es un bulo o una creación de la iglesia primitiva, y se van poniendo las razones. Entonces, ese personaje tiene las razones para él tomar una decisión. Y eso es lo que yo digo, eso es lo que nos ha movido. Usted, como creyente o como no creyente, hágase una idea del Jesús histórico, y luego, si es creyente, pues usted piense una cosa. Por ejemplo, yo se lo digo a mucha gente, mire, un historiador, si le quiere quitar a usted la fe, no es historiador. No piense que es historiador, porque un historiador tiene que mantenerse Al margen de asépticamente, esos, claro. al margen de eso, y respetarle a usted. Pero a usted sí que le interesa saber eso. Hombre, por favor, sea razonable. Sea razonable y fundamente su fe y tal. Pero no piense que yo como historia voy contra usted. No voy contra usted, ni voy contra nadie. Simplemente intento dar un fundamento. Y ahí tenéis, por ejemplo, ese libro de Meyer, un judío marginal, John Meyer, traducido al castellano, que también habla del Jesús histórico. Y entonces, él y yo y otros, pues tenemos nuestras divergencias. Sí, Pero estamos hartos de escuchar, hartos no, se habla mucho de que el nacimiento de Jesús es el mayor acontecimiento histórico de la humanidad, pero a veces nos da miedo contemplar a Jesús como un personaje histórico, y solo lo contemplamos como un hombre que hacía milagros. Y yo creo que es muy interesante que incluso, y sobre todo, probablemente la gente que tenemos fe, las personas que tenemos fe, veamos a Jesús desde todas sus perspectivas, y fundamentalmente la de un personaje por ejemplo, histórico. tú has dicho, estamos en Navidad o el entorno. No sé cuándo la gente verá esta entrevista. Pero, por ejemplo, la Iglesia, tú sabes lo que está haciendo ahora. Hay una tendencia en la Iglesia en ver los relatos de la Navidad, bueno, esto es antiguo, ¿no? Sí. Como relatos teológicos en los que se hace una historia conforme al Antiguo Testamento y le intenta llevar al lector una idea. Y una idea bastante simple. El niño que ha nacido, en la fecha que fuera, no es solo el Mesías de los judíos, sino es el Mesías del mundo entero. Esa es la Cumple la idea promesa, simple claro. y la idea básica. Pero otra manera, pues entenderlo simbólicamente. Y se ha publicado obras ya en castellano en que estos relatos de la Navidad se entienden como si fueran parábolas, es decir, como símbolos de la iglesia primitiva. Nosotros no nos metemos en eso, pero sí que apuntamos esa posibilidad. Oiga, usted entiéndalo. Y yo le suelo decir a los creyentes, mire, yo como historiador constato que el cristianismo primitivo era muy plural, ¿vale? Que cada uno interpretaba a Jesús sinceramente, según su tradición y como podía. Oiga, pues usted en el siglo XXI puede hacerlo del cristianismo del siglo I. Interprete usted a Jesús según su tradición y según su recta conciencia, como pueda. Ahora bien, usted es del siglo XXI, ¿no? Pues tiene que tener en cuenta que se han hecho muchos avances en la historia y que el libro, los libros del Nuevo Testamento, lo único que le están presentando son esos avances desde el punto de vista histórico para que usted opine lo que quiera. Los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario, una edición de Antonio Piñero, publicada por junto con Editorial José Trota. Montserrat y Gonzalo Fontana, que tienen otra parte, más dos personas más, Carmen Padilla y Gonzalo del Cerro, que han hecho de traductores de algunas partes y sobre todo de correctores,
que son Es gente importante. que ha leído todo el libro, que esto es un rollo, que son casi 2000 folios. Un trabajo de ingeniería histórica. Antonio Piñero, muchísimas gracias. Lo vamos comentando, lo vamos disfrutando y lo vamos recomendando en Religión Digital, también en la tienda de Religión Digital. Nuestros socios participarán estas Navidades en un sorteo de cinco Oye, ejemplares. cuéntame eso del De cinco sorteo, que yo no ejemplares. tengo ni Pero eso idea. te lo cuento después de la entrevista. Ah, ¿Te parece? Muchísimas gracias, Antonio. Un fuerte bueno, abrazo. Y a un ustedes, pues fuerte les abrazo. esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenas tardes.